Bienvenidos. 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 Hola a todos, queridos trabajadores que acaban de llegar a nuestra región. Primeramente, en nombre de todos los habitantes, gracias por participar al desarrollo económico y por trabajar arduamente. Hoy vamos a presentarles diferentes actividades y servicios que se ofrecen en la región. Esperamos que esta presentación les permita aprender más, salir a explorar y sentirse bienvenidos, porque aquí también nuestra casa es tu casa. La región de Coaticook está compuesta de 12 municipios, tiene unos 19.000 habitantes, cubre un territorio de 1.340 kilómetros cuadrados y limita al sur con los Estados Unidos. Siendo Coaticook la cabecera municipal, es el centro de negocios de la región, donde se encuentran tiendas, cafés, restaurantes, cervecerías, teatros y industrias, y está a solo 30 minutos de Sherbrooke. Los sectores económicos más importantes son la agricultura, la silvicultura, seguidos por el comercio y la industria manufacturera. En la región se pueden encontrar varios servicios, entre otros farmacias y supermercados. Sí, hay aquí en Coaticook, pero también se puede encontrar en Waterville y en Compton. También en Coaticook hay un hospital, entonces pueden venir aquí si en caso de emergencia. Hay varias bibliotecas en municipios de la región de Coaticook. Entonces, si tienen ganas de alquilar libros en francés para mejorar ayudarles en sus aprendizajes, o también para alquilar películas o CD de música, pues es el lugar perfecto para eso. También se puede también tener acceso a computadoras en estos sitios. Con sus rutas de senderismo y ciclismo y su famoso puente colgante, siendo uno de los puentes peatonales más largos del mundo. Se trata de una actividad muy agradable y gratuita para los residentes de la región. Si quieren vivir un mágico paseo nocturno, le encantarán las proyecciones y efectos de luz de Foresta Lumina. A 15 minutos de Coaticook hay un pueblo que se llama Baldwin Mills, que significa molino de Baldwin. Aquí también se pueden hacer varias actividades muy interesantes. Primero hay la piscicultura, que donde se pueden alquilar una caña de pescar. Hay varios lagos chiquitos llenos de truchas y pueden pescar, atrapar varios peces y allá mismo lo van a preparar para que se lo lleven en su casa para comerlas. Después, en Baldwin existe la playa municipal del lago Lister, es el lago aquí, y por supuesto es accesible a todas las personas. Aquí también se pueden alquilar kayak y darse un paseo encima del agua. Eso. Y no hay que olvidar el Mont Pinacle, que lo podemos ver atrás, que es para hacer randonnée pedestre. Exacto, hay un sendero muy bonito que nos permite alcanzar hasta arriba, donde el punto de vista de la región es absolutamente fenomenal. No hay que faltar eso. Sí, se ve hasta la frontera. ¿Sabía que la región de Coaticook tiene el pueblo más alto de todo el Quebec? Sí, es en el municipio de Saint-Malo y pueden subir hasta la cima con una torre de madera. ¿Puedes decir que has llegado a la cima de Quebec? También verán que es posible dar un paseo en bicicleta, asegurándose, por supuesto, de estar atentos en la ruta, haciendo señalizaciones claras de nuestras intenciones a los automovilistas, sobre todo en la carretera. También pueden visitar el sitio web de Turismo de Coaticook para ver el mapa completo de las rutas de ciclismo de carretera, de montaña y las ciclovías. Para las actividades culturales existen muchas posibilidades. Por ejemplo, hay espectáculos gratuitos de música al aire libre en el centro de Coaticook, algunos fines de semana durante el verano. También aquí en el Musée Bond hay exposiciones de arte durante todo el año. El edificio como tal es bien bello a visitar también. En Compton hay el sitio histórico Louis Saint Laurent.
Luis Saint Laurent era un primer ministro de Canadá y vivió en este edificio con su familia. Era un propietario de una tienda y conservaron el sitio igual como lo era al final del siglo XIX. Entonces es una buena oportunidad de ver cómo vivía la gente en esa época. Hay que visitarlo. Verán que en la región es muy fácil encontrar numerosas actividades gratuitas. Cada municipio tiene un parque con instalaciones para jugar al fútbol, al baloncesto, al béisbol e incluso para hacer un pequeño asado, como es posible aquí en el Parque Recreativo de Compton. Además, a veces se celebran eventos en estos parques, como la famosa Fiesta Nacional de Quebec, la Saint-Jean-Baptiste, que se lleva a cabo el 24 de junio de cada año. A menudo es sinónimo de fuegos artificiales y de una fogata gigante, por lo que es un evento verdaderamente festivo. Para terminar, no pueden dejar de no probar el famoso helado de Coaticook, reconocido en toda la provincia como el mejor helado de Quebec. Al final, queremos que tengan una experiencia agradable Y recuerdos memorables de su experiencia en Quebec. Bienvenidos a la hermosa y vibrante región de Coaticook.